Buenos días a todos, que Dios lo bendiga grandemente a ti y tu familia, hoy y siempre. En ese momento quiero orar para que Dios pueda traer su palabra a tu corazón, así como lo trajo a mi corazón mientras preparaba ese tema. Oh Padre amado, Señor, gracias te damos, Señor, en este día, Señor. Gracias te damos por tu presencia. Yo quiero pedir en nombre de Jesús ahora, Señor, que tú coloques tu palabra en mi boca, Señor. Que tú puedas hablar a través de mi boca, Señor, trayendo tu palabra. Aquella palabra que Jesús ha dicho que es como el pan. Como Él ha dicho, Señor, que ni solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Que esa palabra pueda llegar a nuestros oídos, Señor, a nuestra alma, a nuestro corazón, Señor. Que podamos guardarla, Señor, como un tesoro, Señor. Que podamos oír siempre tu voz para obedecerte, para andar en tus caminos y para serte fiel. Reprendemos en nombre de Jesús todo bloqueo mental, toda ceguera espiritual, toda obra del maligno ahora que quiera, Señor, interrumpir, Señor, esta palabra a tu pueblo que viene escuchando ahora, Señor. Oh Padre amado, en nombre de Jesús, Señor, toque el corazón de cada persona ahora, en nombre de Jesús. Amén. Amén. La Biblia habla tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento mucho y repite muchas veces una palabra que dice el día de Jehová. Pero ¿qué es el día de Jehová? El día de Jehová identifica los eventos que tendrán lugar en el final de la historia. Y esa palabra, el día de Jehová, está relacionado, se asocia muy estrechamente con la frase en aquel día o en el día del Señor, como está en la traducción en portugués. Los pasajes del Antiguo Testamento que tratan sobre el día de Jehová con frecuencia transmiten un sentido de inminencia, cercanía y expectación. Inminencia, que va a ocurrir sí o sí, infalible. Cercanía, que está bien cerca. Y expectación, que nosotros debemos estar en la expectativa de aquel día que ocurrirá. Isaías 13:6 dice: aullad, porque cerca está el día de Jehová. Ezequiel 33 dice: porque cerca está el día de Jehová. Sofonías 1:7 dice así, quiero leer acá, dice: calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano. Porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Es interesante porque dice aquí: calla en la presencia de Jehová. Si tú tienes hijos, seguramente sabes bien que esa palabra calla, o muchas veces tu padre o tu madre te ha dicho calla, silencio. ¿Por qué? Porque es el momento que nosotros debemos callarnos y que Él va a decir algo muy importante. El Señor dice: calla en la presencia de Jehová el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor quiere decirte hoy día, el Señor quiere mostrarte hoy día tu palabra y Él pide que tú estés callado. Ese calle en la presencia de Jehová también dice algo importante. Dice que debemos entrar en la presencia de Jehová. En Mateo, en el libro del Evangelio, el Señor dice así, que nosotros debemos entrar al cuarto, pegar la puerta, entrar en la presencia de Dios, orar en la presencia de Dios. Y el Señor está llamando a su iglesia, Él está llamando a ti, a mí, a callarnos. Pero no solo callarnos, entrar en su presencia y estar callados, atentos para oír lo que Él viene diciendo a su iglesia. Cuando tú ves en Apocalipsis, repite muchas veces así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y también repite muchas veces: porque el día del Señor está cercano. Entonces nosotros vemos que aquí también dice así: porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Repito, calla, presta atención, esté en la presencia de Dios, porque el día de su venida va a estar cerca y Él llamó a sus invitados.
En Mateo 22 habla de la parábola de los que fueron invitados a una boda. Pero dice en esa parábola que muchos se acusaron. Uno dijeron, mire, soy labrador, soy agricultor, tengo una tierra a trabajar. Otros dijeron, mire, yo compré bueyes y tengo que ir a llevarlos a pastar. Otro dice, mire, recién me he casado, estoy de ida de luna de miel. Pero el Señor aquí habla de la importancia de que muchos fueron invitados, pero pocos son escogidos. ¿Quiénes son invitados? Toda la población de la tierra son invitados para entrar en esas bodas del Cordero. La Biblia dice en Juan 3:16, porque Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Toda la humanidad son invitados. Aquí en esa parábola el Señor también habla que primero invitó a un grupo de personas, pero ellos se opusaron. ¿Quién era ese grupo de personas? Los judíos, porque ellos querían que Jesús naciera como un gran rey, con mucha riqueza y poder. Y el Señor dice así, vaya por las calles, por la plaza, invítenlos a entrar. Y en otra parte dice así, bueno, vuelve el siervo y dice, Señor, se ha hecho como tú dijiste, pero aún hay mucho campo. Y él dice, vaya por los valles, por los collados y fuérzalos a entrar. Hoy día, el Señor está forzando a la gente a creer en su palabra, haciendo milagros, haciendo prodigios, haciendo muchas cosas. En el libro de Amós, capítulo 5, versículo 4, repite así y dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. El Señor está haciendo un desafío aquí en el libro de Amós, diciendo, buscadme y viviréis. El Señor está diciendo que es tiempo de buscar su rostro para vivir. El versículo 6 repite, buscad a Jehová y vivid. El versículo 14 dice, buscad lo bueno y no lo malo para que viváis. Y el versículo 18 dice así, ay de los que desean el día de Jehová. Aquí habla del día de Jehová, pero antes dice algo muy importante, buscad a Jehová, buscadme y viviréis. En otro pasaje dice, buscad a Jehová mientras sea tiempo, mientras Él puede ser hallado. Y aquí dice así, ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué quieres este día de Jehová? Será de tiniebla y no de luz. Aquí el Señor está hablando de mucha gente que está esperando el día de Jehová. Pero ¿sabe qué? No saben literalmente cómo va a ser el día de Jehová. Y aquí él dice así, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa, apoyar en su mano en la pared y le muerde una culebra. O sea, en su casa es muy raro que haya una víbora que te pique. Si uno se cuida con la víbora cuando está en el campo, en el monte, pero llega a su casa y dice, ahora en fin, voy a descansar, pone la mano en la pared, ¡pum!, le pica una víbora. ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo acá que debemos estar atentos, preparados para el gran día de Jehová. Y aquí dice, no será el día de Jehová tinieblas y de luz y oscuridad. Y el Señor está diciendo aquí, el versículo 23, quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Porque el Señor está diciendo a la iglesia, a su pueblo en especial, aquellos que se reúnen a adorar, a alabar, el Señor está diciendo, mire, buscad a Jehová. Tengo tiempo, dejad de hacer lo malo, versículo 14, esté atento, el Señor está llamando a su pueblo a estar atento. Mire lo que habla en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 13 adelante. Aquí habla acerca de la venida del Señor. Pero quiero leer el capítulo 5, versículo 2, para que tú puedas entender que el día del Señor está muy relacionado con la venida del Señor. Y dice así, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Relaciona la venida del Señor con el día del Señor. Ese día de Jehová, ese día del Señor, ese momento del día de Dios que está ampliamente relacionado en el Antiguo Testamento. Aquí dice así, Tesalonicenses 4, 16.
porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, o sea, tú y yo en ese momento, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con esa palabra. Yo le pregunto, mire, aquí habla, alentaos los unos a los otros. Tú estás alentando a tus amigos, a tus parientes, a tus familiares con esa palabra que habla del día del Señor. Y cuando en la Biblia fue escrita, no había capítulo y versículo. Se colocó capítulo y versículo para que cuando yo te diga, por ejemplo, Tesalonicenses 5:1, tú puedas al instante buscar y encontrar. Era seguida, escrita literalmente. Y aquí cuando habla de la venida del Señor, sigue el capítulo 5, versículo 2, diciendo así: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. El Señor vuelve a repetir aquí lo que habla en Mateo 24 acerca de dolores de parto. Habla que eso va a ser como dolor de parto, que viene aumentando, aumentando, aumentando. Y aquí dice versículo 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día no los sorprenda como ladrón. No estáis en tinieblas, no debemos andar en tinieblas. El versículo 6 dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. En Mateo 25 habla la parábola de las 10 vírgenes, y todas las 10 estaban durmiendo cuando el novio estaba llegando a las bodas, pero 5 tenían aceite y entraron a las bodas, aunque estaban dormidas. Despertaron a tiempo, se prepararon a tiempo para el momento de la boda. Hoy día las iglesias están dormidas, el pueblo está dormido, pero el Señor aquí habla varias recomendaciones acerca de estar preparado para su venida. Aquí habla así el versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor no quiere que tú, ni yo, ni tus amigos, ni tus parientes, ni tus familiares lleguen a ese día de la ira de Dios. Él quiere alcanzar salvación. Y siguiendo, Pablo exhorta a sus hermanos, le da una lista de cosas importantes para prepararse para ese día. Y una aquí habla así, versículo 13, dice, tengamos mucha estima y amor por causa de su obra. Tú tienes amor por causa de la obra de Dios. El primer punto, que tengamos amor por la obra de Dios. Tú tienes amor por misiones, tú tienes amor por las almas perdidas, tú estás apoyando en oración, ofrendando, yendo a predicar. No digo que tú tengas que ir a predicar a África, China, Japón, pero si Dios te llama así, pero tú puedes apoyar en esa obra. Por eso dice aquí que en primer lugar nosotros debemos tener estimativa, estimar, cuidar y amar a la obra de Dios. En la iglesia que tú vas, tú eres un caliente asiento o tú tienes una función importante en ese cuerpo. Punto 2, versículo 14 dice así, que debemos amonestar a los ociosos. El pastor de mi iglesia dice a los caliente asiento. Debemos amonestar a esos ociosos, alentar a aquellos que tienen poco ánimo, sostener a los débiles y ser paciente con todos. Yo le pregunto, ¿tú estás ayudando a amonestar a los ociosos diciendo, mire, ¿qué estás haciendo? ¿Estás haciendo algo en el reino de Dios? ¿Tú estás alentando a aquellos que tienen poco ánimo? Y aquí sigue hablando, versículo 15, que no debemos pagar mal por mal. Otra recomendación, estar siempre gozoso.
Otra recomendación, orad sin cesar. Versículo 18, otra recomendación, dar gracia en todo. Versículo 19, no apagar el espíritu. El Antiguo Testamento, cuando habla del fuego en el altar, dice que no debería ser apagado jamás. Y aquí el Señor dice que el Espíritu Santo en nosotros no debe ser apagado jamás. Significa que hay que poner leña, fuego, fuego, fuego. Y eso depende de ti. No menospreciéis las profecías. No menospreciéis todo lo que el Señor habla acerca de su venida muy cerca. Dice que debemos examinar todo y retener solo lo bueno. Hoy día hay muchas doctrinas que no son bíblicas. Muchas doctrinas que están cambiando el Evangelio. Aquí dice, versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles. Irreprensible significa en santidad para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando tú leas Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 4 y 5, habla del día del Señor, habla de la venida del Señor y da recomendación de qué debemos estar haciendo, preparándonos para ese gran día. Apocalipsis capítulo 22, miren lo que habla Apocalipsis 22, versículos 10 y 12, dice así, y me dijo, no selles la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿El tiempo de qué? El tiempo de su venida, el tiempo del gran día de Jehová, el tiempo del gran día del Señor, lo que habla muchas veces en el Antiguo Testamento, cercano está el día del Señor, cercano está, y repite, repite, repite. Si tú tienes su Biblia en aplicación en tu celular, tú puedes poner cercano está el día del Señor y tú vas a ver la cantidad de pasajes que habla de eso. Aquí también repite y dice, el tiempo está cerca. Versículo 11 dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y yo me puse a pensar mucho en eso, porque escuché también del pastor de mi iglesia hablando de eso. El que es injusto, sea injusto todavía. ¿Cómo? ¿Acaso el Señor manda que la gente siga siendo injusto? Dice el que es inmundo, siga siendo inmundo. Y tú puedes ver en ese tiempo de cuarentena, cuando nosotros no podemos salir mucho, ¿qué es lo que está haciendo en tu casa? ¿Tú estás buscando la santidad de Dios o estás siendo inmundo en tu casa? Con lo que ve en la tele, con lo que ve en la computadora, con lo que ve en tu celular, con lo que piensa. Ahí el Señor hace un desafío y dice, santifíquese, santifíquese todavía, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y conecta ese versículo 11, santifíquese todavía, con el versículo 12 y dice, he aquí yo vengo pronto, cercano está el día del Señor, he aquí yo vengo pronto. Jesús está diciendo, santifíquense todavía porque yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno sea su obra. El Señor está diciendo que su galardón viene con Él para recompensar a cualquier cosa que nosotros hagamos. La Biblia dice que Dios no es deudor de nadie. Pero mire cuando habla la importancia acá, Efesios 4, 30, habla así. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Señor está hablando de la importancia de estar sellado. Pero aquí habla algo importante. Habla de personas que eran selladas, pero que estaban contristando el Espíritu Santo para el día de la redención, dice. ¿De qué manera tú puedes contristar, dejar triste el Espíritu Santo? Andando en una vida de la práctica de pecado, no andando en santidad, no buscando al Señor en santidad.
Cuando habla la palabra en Hechos 2, habla acerca del Pentecostés, habla acerca del día que el Espíritu Santo fue derramado. Y aquí mire lo que habla así, Hechos 2:17. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. En los postreros días. El Señor está diciendo en el final de los tiempos, en el tiempo de hoy, en el tiempo que tú estás viviendo y yo, el Señor quiere derramar su Espíritu Santo sobre todos nosotros. Y me gusta mucho ese mismo pasaje que va en paralelo, porque aquí en Hecho viene del pasaje que escribió el profeta Joel. Y cuando tú vas al libro de Joel, dice así, presta atención lo que dice. Joel capítulo 2, versículo 28 dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Hace varios años atrás me puse a pensar, ¿después de qué? ¿Después de qué? Nosotros siempre queremos cobrar las cosas antes del tiempo. La Biblia siempre habla que hay un mandamiento y una promesa. Aquí cuando habla que el Señor derramaría su Espíritu Santo sobre toda carne, y también dice sobre los siervos y sobre la sierva derramaría su Espíritu Santo. Entonces aquí nosotros vemos que el primero dice después de esto. O sea, hay una promesa que tú y yo debemos ser llenos del Espíritu Santo. Pero cuando habla después de eso, significa que hay algo que debemos hacer antes. ¿Qué debemos hacer antes para ser llenos del Espíritu Santo? Nosotros podemos ver que la voluntad de Dios es que seamos llenos del Espíritu Santo. Pero ¿por qué muchas veces no vemos esto? ¿Por qué muchas veces buscamos al Señor? Buscamos. Yo me acuerdo muy bien cuando yo volví a los caminos del Señor, después de haber andado como 1 año y medio lejos de Dios. Y yo empecé a decir, Señor, tu palabra dice en Lucas 11, que si un hijo le pide un pan, el padre no le da una piedra. Si le pide un huevo, no le da una serpiente. Y que si nosotros pedimos el Espíritu Santo, tú lo tienes que dar. Y yo empecé a decir, Señor, chantajear a Dios. Tú tienes que darme el Espíritu Santo. Yo quiero ser lleno y tú tienes que llenarme el Espíritu Santo. Pero pasaron varios meses y no sentía la llenura del Espíritu Santo. Y cuando empecé a escudriñar las Escrituras, Dios empezó a hablar en mi corazón que debía ser antes. Yo pude entender que debía ser algo antes de ser lleno del Espíritu Santo. Pero ¿por qué? Porque Dios dice que seamos llenos del Espíritu Santo. Porque Dios quiere que seamos llenos del Espíritu Santo. Y me hizo cuestión de enfocar la palabra en este libro, porque en este libro de Joel repite 4 veces, en 3 capítulos, repite 4 veces acerca del día de Jehová. Ese día de Jehová que está cercano. Y mire lo que habla en Joel capítulo 1, versículo 15. Dice así: ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. El capítulo 2, versículo 1 al 3 dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en el santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Aquí sigue hablando el capítulo 2, versículo 11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden. Porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Vuelve a repetir el capítulo 2, versículo 31. Antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Entonces mire, en un solo libro de la Biblia,
en 3 capítulos, repite 4 veces: prepárense, el día de Jehová está cercano, estén preparados, el día de Jehová está cercano. ¿Y por qué Dios habla de un avivamiento? El capítulo 2, versículo 28, justamente porque el día de Jehová está cercano y Él viene a recoger a aquellos que son sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Él viene a recoger una iglesia sin mancha. Él viene a recoger a su pueblo santo que anda en santidad, que busca su presencia, que anda en su camino. ¿Y por qué Dios también quiere ese avivamiento? Primero, como le dije, porque el día de su venida está cercana. Segundo, como habla en el capítulo 1, que el trigo se está perdiendo. El trigo se está perdiendo. Cuando habla del trigo que se está perdiendo, aquí habla en el capítulo 1, versículo 7, que se está perdiendo el trigo. El versículo 10 dice: el campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. Dice: gemid, porque el trigo y la cebada se perdió en la mies del campo. ¿Quién es el trigo? ¿Qué simboliza el trigo? Simboliza cuando Jesús habla, los campos están blancos para la cosecha, pero los obreros son pocos. Los obreros son pocos. Aquellos que están preocupados en levantar esa cosecha son pocos, pero el Señor hoy día te está haciendo un llamado para que tú te preocupes en levantar esa cosecha, ese trigo que se está perdiendo. La Biblia habla en Proverbios 11:30: el que gana almas es sabio. ¿Por qué dice que el ganador de almas es sabio? Porque una persona sabia en el mundo actual es aquel que prepara un plan de jubilación, prepara un ahorro para cuando sea anciano, para cuando llegue a ser anciano. Pero esa cosa solo la van a disfrutar mientras viva. Porque la Biblia dice que nosotros debemos hacer tesoro en los cielos, no en la tierra, donde el ladrón puede robar y la polilla destruye. El Señor está diciendo que hagamos tesoro en los cielos. También en otra parábola el Señor dice así, que el que siembra se goza con el que cosecha. Y también habla que Él pagará el salario de aquellos que están levantando la cosecha. Yo quiero decirte, tú puedes ayudar a levantar el trigo, las almas, con tus amigos, con tus familiares, con aquellos que tú tienes cercanía. Simplemente ande en la presencia de Dios, cállese en la presencia de Dios, escuche lo que Él te habla y habla a ellos. También Dios quiere un avivamiento porque su pueblo, dice, su pueblo está durmiendo. Joel capítulo 1, versículo 5 dice: despertad. Él está hablando a su iglesia: despertad. Como habló en la parábola de las 10 vírgenes, las 10 estaban durmiendo. Y Él dice: despertad, despertad. Y cuando vamos al libro de Ageo, el libro de Ageo capítulo 1, el Señor habla así. Versículo 5, meditad bien sobre vuestro camino. Repito, versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos: medita bien sobre tus caminos, medita bien en lo que tú vienes haciendo. Aquí el Señor dice así: subid al monte, trae madera, reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad. Cuando el Señor aquí habla de la casa, Él está hablando de tu casa espiritual. Cuando Jesús dice así, que nosotros somos templos del Espíritu Santo, a esa casa Él se refiere acá. En el versículo 6, Él está hablando de personas que se preocupan mucho en ganar, en tener riqueza hoy día, en tener bienes. Y dice: sembráis mucho, recoged poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja arduamente a jornal, recibe su jornal en un saco roto. Todo lo que tú ganas, ¡pum!, desaparece muy rápido. Pero el Señor está hablando que meditemos en nuestro camino. ¿Qué es lo más importante? ¿Tu trabajo, la riqueza, el auto que tú estás pagando, la casa, o tu salvación, o tu familia, o tus hijos, o tus amigos, o tus parientes, o tus familiares?
Y el Señor habla en el versículo 9, buscáis mucho y halláis poco. Y aquí dice, y lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Porque la preocupación del Señor acá, Dios estaba reprendiendo a su pueblo que estaba preocupado en tener riqueza, en tener una buena vida, en tener buenas cosas. Pero aquí el Señor dice así, pero mi casa está desierta. El Señor está hablando, el templo, su casa, el lugar donde Él debe vivir está desierto. Pero Él dice aquí que el Señor hace un desafío y manda el profeta Ageo a hablar a su pueblo. Y el versículo 14 dice así, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el resto del pueblo. El Señor que hizo, despertó. Cuando habla acerca de avivamiento, en otras palabras, despertamiento, despertar a los que duermen, avivar el fuego se está apagando, avivarlo, soplarle, avivar aquel que está muriendo, como habla avivamiento, la palabra en inglés dice revival, dice se está muriendo, hacer masaje, poner energía, despertar a aquel que se está muriendo. Y aquí dice así, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, despertó el espíritu de Josué, despertó el espíritu de todo el pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Él está diciendo, el Señor va a despertar primero a los gobernantes, porque cuando habla aquí Zorobabel, él era el gobernador. El Señor quiere despertar a los gobernantes de la iglesia, donde tú vas, despertar al gobernante de tu casa, que eres tú o tu esposo y esposa. Y dice así, y despertar a todo el pueblo. El Señor quiere decir, despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Dios quiere un avivamiento, porque hay necesidad de un arrepentimiento genuino. Después de eso, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Después de qué? Después de entender primero que el día del Señor está cerca. Después de entender que el trigo y las almas se están perdiendo. Después de entender que su propio pueblo está durmiendo y es tiempo de despertar. Y el Señor está llamando primeramente a un arrepentimiento. Y eso es lo que le decía antes. Yo busqué a Dios y le chantajeaba, Señor, tú tienes que darme tu espíritu, pero yo no estaba andando en arrepentimiento. Cuando yo empecé a pedir a Dios que me muestre lo que debería cambiar, el Señor empezó a mostrar arrepentimiento en mi vida. Yo tenía que cambiar muchas cosas. Cuando fui cambiando una por una, como el efecto dominó, cuando uno pone varias piezas de dominó, tumba una y todas van cayendo. Así Dios empezó a cambiar una cosa, otra cosa, y un cierto día el Señor trajo un despertar en mi espíritu, un despertar muy grande. Me tocó mi espíritu y yo pude sentir ese fuego, pero Él dice arrepentimiento. Joel capítulo 2, versículo 12, dice así, Joel capítulo 2, versículo 12, el Señor sigue hablando así. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Con todo vuestro corazón. La Biblia dice en Deuteronomio, y adorarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con toda tu mente. El Señor no quiere parte de ti. Cuando yo pedí a mi esposa en matrimonio, yo no le pedí solo la mano a mi suegro y él la cortó y dijo, toma la mano, váyase. Yo la quería por completa. Pero ¿qué sería si yo le hubiera dicho, mire, yo te doy 99%, pero 1% déjenme para otra mujer. 1% déjenme para seguir mirando lo que me dé la gana en internet, en la tele, en el celular. 1% de mi corazón va a ser para otra cosa escondida.
No, ninguna mujer hubiera aceptado casar con nadie, a menos que sea todo. ¿O tú quieres que tu esposa pueda compartir con otros? No, tú la quieres por completa. Por eso aquí el Señor habla así, todo vuestro corazón. Y habla con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. El Señor dice que es misericordioso, es clemente, es tardo para la ira, porque la ira de Dios vendrá en el Apocalipsis, pero Él dice así, convertíos a Jehová. Ese convertíos no depende de nadie más, sino de ti. Porque aquí dice, tú, convertite tú. No dice que el Señor va a agarrar a través de tu Espíritu Santo y obligarte a andar en su camino. El Señor repite libre albedrío. Por eso Él dice ahora, conviértate, conviértate. Pida al Señor, muéstrame lo que vengo haciendo malo. Señor, muéstrame, yo quiero concentrarme, quiero dedicarme en llenar la casa que está vacía. Quiero llenar del Espíritu Santo la casa que está vacía. Y el Señor también promete así. Hay una promesa, dice, donde estuvieren 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré. Pero hay muchas iglesias que se reúnen, pero son vacías. ¿Por qué? Porque el Señor primero dice, ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, la canción muy conocida, ven y toma tu lugar. El Señor quiere tomar tu mente. El Señor quiere tomar tu corazón. El Señor quiere tomar tu espíritu. Y no solo eso, todo lo que tú tienes es del Señor. El Señor habla también en Joel capítulo 2, versículo 15, dice así, toca trompeta en Sión, proclamad ayuno. ¿Hace cuánto que tú no ayunas buscando la presencia de Dios? Dice, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que mamamos, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Aquí va a estar haciendo un desafío. Mire, las bodas del Cordero, el día de las bodas, salga el novio a encontrar con la novia que es la iglesia. Y dice así, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona a Jehová tu pueblo, perdona a Jehová tu pueblo. Y dice versículo 18, y Jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo. El Señor está diciendo aquí, ministro del altar, ministro de tu casa, ministro de tu familia, llora en la presencia de Dios. Pida al Señor que toque el corazón de tus hijos. Pida al Señor que toque el corazón de su pariente, amigo y familiar. El Señor está diciendo ese desafío. Y ahora un punto más, porque el Señor quiere un avivamiento, porque Él quiere que su pueblo se prepare para la batalla. Joel capítulo 3, versículo 9 dice, proclamad eso entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes. Vuelve a repetir, despertad, despiértense, despiértense a un avivamiento. Pero el Señor dice, puede haber avivamiento en la iglesia, pero si tú no te arrepientes, no te conviertes a su camino, tú no vas a tener un avivamiento. Por eso el desafío es que tú te despiertes. Dice, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espada de vuestro asadón, lanza de vuestra hoz, diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque nosotros somos débiles, pero somos fuertes en Cristo Jesús. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, tus fuertes. El Señor está diciendo, versículo 13, echad la hoz, porque la mies ya está madura, la cosecha está madura. Versículo 14, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. ¿Cuál es el valle de la decisión? ¿Cuál es el valle de la decisión? Porque aquí dice, cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión.
Tú estás viviendo en ese tiempo en el valle de la decisión. Hay dos caminos. Una ancha y fácil de andar. Tú vas para donde te dé la gana. Tú haces lo que te dé la gana. Pero el camino del Señor es angosto. Tiene piedra, tiene espino, tiene dificultad. Hay muchos momentos que tú vas a decir, no, mejor me voy allá. Está mucho mejor ese camino. Pero el Señor le está diciendo, el camino angosto es el que lleva a la salvación. El camino angosto, tú no puedes ir ni para allá ni para acá, es un solo camino. Solo un camino. Dice que no debemos torcer ni a la izquierda ni a la derecha, sino andar por ese camino. Y el Señor, cuando habla de levantar a su pueblo, Él quiere un avivamiento. Él va a derramar un avivamiento para levantar a su pueblo para la batalla. Yo le pregunto, ¿o será que tú vas a ser lleno del Espíritu Santo simplemente para decir, mire, yo hablo en lengua, mire, Dios sana cuando oro por la gente, Dios expulsa a los demonios cuando oro por ellos? No, Dios quiere ese avivamiento para que tú hagas parte de ese gran ejército del Señor. Por eso que en Isaías capítulo 13, cuando vuelve a hablar acerca del día de Jehová, aquí Isaías 13 vuelve y repite hablando acerca de este día de Jehová. El día de Jehová dice así, Isaías 13:3, yo mandé a mis consagrados, llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Mire, el Señor va a llamar primero el rapto para volver después de 7 años, después de los 7 años de gran tribulación, para el día, como dice aquí, de su ira. Pero ¿quién son esos? Los que se alegran con su gloria. Tú estás alegrándote en la gloria de Dios. Y aquí sigue hablando, Jehová de los ejércitos pasa, revista la tropa para la batalla. Yo le pregunto, Jehová de los ejércitos no dice simplemente ángeles. Tú haces parte de ese ejército, o tú debes hacer parte de este ejército. Y aquí sigue hablando así, versículo 6, sé que está el día de Jehová. Versículo 8 repite, doloroso como mujer de parto, tal como en Mateo 24. Versículo 9 dice, he aquí, el día de Jehová viene. El día de Jehová viene. Versículo 10 habla que también habrá señales en el sol y en las estrellas. Entonces el día de Jehová viene. El Señor está mostrando que esos días están cerca, muy cerca, pero tú estás preparado. Tú estás preparado. Hay dos profecías que hablan mucho acerca de la venida del Señor. Una totalmente negativa. Dice, el final de los tiempos, el amor de muchos se enfriará. Pero también habla ahí en Hechos capítulo 2, en el final de los tiempos, Dios derramaría el Espíritu sobre toda carne. Yo le pregunto, ¿de quién depende si el amor por Dios de ti o de mí enfría? ¿O si somos llenos del Espíritu Santo? ¿De quién depende? De nosotros. Depende de nosotros. ¿El amor por Dios en ti se enfría? ¿O el amor por Dios en ti trae un avivamiento? ¿Qué es lo que tú tienes? Amós 8:11 dice que en el final de los tiempos también Dios traería hambre de su palabra. Y yo quiero en ese momento orar por tu vida. Yo quiero pedir que Dios pueda tocar en tu corazón, que tú puedas entender, que un avivamiento en tu vida no depende simplemente de ir un día a un gran predicador que viene a Santa Cruz, a Bolivia, a predicar sobre avivamiento. Un gran avivamiento depende, le repito, de que tú entiendas que el día del Señor está cerca, que tú entiendas que el día de su venida está cerca. Segundo, que tú puedas entender que las almas se están perdiendo, que tú debes entender que Dios quiere usarte para ganar vida, que tú puedas entender que tú tienes que tener un arrepentimiento genuino a través del cuarto punto, orar, ayunar, buscar su presencia del Señor. Y en quinto punto, que tú te prepares como un soldado en su ejército para cumplir la función que Él quiere para ti y para mí. Quiero orar por tu vida en ese momento. Señor, te quiero pedir en ese momento que tú puedas, Señor, tocar ahora el corazón de cada persona que está oyendo esa palabra, que pueda entender, Señor, que tú quieres un avivamiento, un derramar del Espíritu Santo, pero que es necesario antes que haya arrepentimiento, que haya oración,
que se conviertan en su malo camino, que puedan entender que el trigo se está perdiendo, que puedan entender, Señor, que el día de tu venida está cercana y tú quieres, Señor, que nosotros andemos en santidad. Te quiero pedir en nombre de Jesús ahora que tú puedas tocar y derramar tu Espíritu Santo sobre aquellos que están oyendo tu palabra en ese momento, en nombre de Jesús. Amén. Yo quiero pedir que tú puedas compartir esa palabra con tus amigos, parientes y familiares para que ellos también puedan ser edificados en esa palabra en nombre de Jesús. Amén.